lo deletreo, 243-2390. Licenciada Gladys López, esto es en Lomas de Zamora. Usted puede llamar de lunes a viernes y ella atiende los viernes, allí usted pide el turno. Pero también tenemos otra dirección, sigue anotando, Avenida Colón 1100, Avenida Colón 1100, redondito, 1100. El teléfono es 290-5110 Monte Grande. 290, el teléfono, 5110 Monte Grande. Toda consulta, problemas con los chicos, si usted ve que los chicos son un poquito nerviosos, tienen situaciones un poco anormales, el chico, bueno, tiene que jugar, divertirse, pero si usted ve que hay cosas que no son normales en él, entonces, bueno, consulte con la licenciada, sería bueno que tenga una charla con ella inclusive, y el teléfono en Loma de Zamora es 243-2390 y en Monte Grande es 290-5110. Ya vino Brian Oroño. Vamos a tener de Gospel Music porque me hicieron un cartelito y no pude leerlo porque me dio justo el reflector en los ojos. ¿Qué dice? Está el video. Bueno, vamos al video entonces. Vamos al video. Preste atención, por favor, a todo lo que está diciendo. Hay una charla allí, está un licenciado y hay un grupito de personas que están preguntando y nos gustaría también que usted pregunte. Llame por favor al canal, está en pantalla ahora el teléfono de acá del canal. Llame por favor, participe del programa. Este programa es en vivo, no está grabado, es en vivo. Llámenos y háganos sus preguntas y también aporte sus opiniones con respecto al tema de hoy, por supuesto, que es el control de la natalidad. El próximo domingo, recuerde, es la industria del aborto. Vamos entonces a Ecuador, directamente. HCJB nos ha cedido este material muy interesante. Preste mucha atención, por favor. Que Dios les bendiga y en 20 y algo de minutos nos volvemos a encontrar. Hola amigo, ¿qué tal? Llegamos ya a la conclusión de nuestra serie sobre el aborto. Este es el programa 5 y es titulado El aborto y el control de la natalidad. Para comenzar este programa 5 tenemos la presencia con nosotros de dos parejas muy simpáticas cuyos nombres son Javier y Sonia, aquí a mi lado, ya con 2 años de casados y esperando su primer bebé, ¿verdad? Sí. Aquí al frente está Mauricio con su esposa Noralba, también con 2 años de casados, pero un poquito más adelantados que Javier y Sonia porque ya tienen 2 niños. Bienvenidos al programa. Gracias. ¿Me podría decir qué nos enseña la Biblia respecto al control de la natalidad? Creo que si nosotros vamos a una concordancia y buscamos la palabra control de natalidad o algo similar, no lo vamos a encontrar. Pero sí, la palabra de Dios nos da pautas y creo que esto tiene que ser nuestro fundamento cuando queremos formular una ética cristiana. En primer lugar, tal vez podemos decir de que Dios acepta, por supuesto, los hijos. Hay varios pasajes en las Escrituras que nos hablan de esto. Dios mandó, ¿no es cierto?, a Adán y Eva a procrear la tierra teniendo hijos para que ellos puedan cumplir con su labor. El Salmo 127 nos dice algo también de los deseos de Dios, de su sentimiento en cuanto a los hijos. Y el salmista dice así en 127, 3 y 4. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y vemos entonces de que los hijos realmente llegan a ser herencia de Dios. Pero claro, entonces la pregunta viene, entonces, ¿está bien o está mal usar algún método de control de natalidad? Creo que también tenemos otra pauta en las Escrituras de que encontramos distintas familias en la Biblia, en el relato bíblico, y tenemos la familia de Jacob. Jacob llegó a tener 12 hijos, José solamente 2, los padres de Moisés 3, Aarón 4. Entonces creo que esto nos quiere decir de que había cierto método de control de natalidad. ¿Se podrían decir que estos son ejemplos de control de natalidad o hay alguna otro que indique? Algunos usan, creo, el único caso que nos puede dar alguna referencia de la historia de Onán en el Génesis, donde se nos dice que sabiendo Onán que la descendencia, notemos esto, que la descendencia no había de ser suya,
Sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y algunos usan este pasaje y decir, bueno, aquí tal vez había cierto método de control de natalidad. Y el versículo 10 dice, desagradó esto en ojos de Jehová. Y entonces las personas que están en contra de métodos de control de natalidad van a decir, bueno, Dios no estuvo de acuerdo con lo que Onán había hecho. Estamos de acuerdo con eso, pero el hecho es que Dios no estaba de acuerdo porque Onán no quería tener descendencia de la mujer de su hermano. Y entonces por eso Dios tuvo que castigarle. No creo que Dios está en contra del uso de métodos de control de natalidad. ¿Para qué ha diseñado Dios el sexo en el ser humano? Claro, esa es una pregunta lógica, ¿no es cierto? Y creo que también nos ayuda a entender el uso y la aprobación de Dios para el método de control de la natalidad. Creo que podemos decir que el sexo ha sido dado tanto al hombre como a la mujer para dos propósitos distintos. Uno, del que ya hemos hablado, para el propósito de la procreación, así entonces Adán y Eva podrían tener hijos, estos a la vez otros hijos, y así poder poblar aquella tierra que Dios había creado. Y esto lo vemos en las Escrituras en una manera muy clara. También, en segundo lugar, el sexo ha sido dado para placer. Y esto lo encontramos también en distintas partes de la Biblia. Creo que tenemos todo un libro de la Biblia, el Cantar de los Cantares, en las cuales el sexo llega a ser una expresión de amor. Y es entonces el sexo también una necesidad física, biológica en la pareja que tienen que ser satisfechos. ¿Por qué se vuelve importante controlar tanto nacimiento hoy en día? ¿Y qué piensa Dios acerca del control de la natalidad? ¿Y acaso Dios no tiene control sobre la vida humana? Bien, a ver, vamos a contestar por parte entonces estas preguntas. Tal vez comenzando con tu pregunta, creo que Dios sí tiene control entonces de la natalidad, en el hecho de que sabemos el ejemplo de Abraham y Sara. Ellos ya eran viejos, ya eran ancianos, parecían que no iban a tener hijos, pero a la vez Dios le dio hijos a ellos. Tenemos otros ejemplos en esta manera en que Dios controla la natalidad, el caso de Samuel. Su mamá Ana quería tener hijos, no podían tenerlos, ella oró y Dios da hijos de acuerdo a la contestación de la oración. Muchas veces la esterilidad en las Escrituras no quiere decir que no es bendición de Dios, sino es una prueba para la oración y prueba de fe para la pareja. Y entonces vemos que sí, Dios tiene control, pero creo que Dios nos hace responsable a nosotros también. Dios, ¿no es cierto?, controla nuestro vestir, nuestras necesidades materiales, pero también nosotros podemos comer, pero no vamos a comer hasta que quedamos enfermos. Y creo que es lo mismo con el sexo. El sexo es una necesidad biológica que tiene que ser satisfecha dentro del matrimonio, pero que está de nuestro lado, entonces, ejercer la disciplina. Y entonces Dios creo que aprueba el uso del control de la natalidad porque quiere que nosotros sometamos también nuestra vida sexual a su voluntad. Y el propósito de Dios es que seamos padres responsables. Hay una diferencia entre ser padres biológicos, ¿no es cierto?, solamente procrear hijos y sin pensar cómo alimentarlos, cómo vestirlos. Y entonces allí es el fundamento, ¿no es cierto?, el saber de que cada uno de nosotros tenemos que ser responsables como padres. ¿Cuántos hijos nosotros podemos tener? Creo que estos son los principios bíblicos que nosotros podemos tener para apoyar métodos de control de la natalidad. Ahora vamos a pasar con una entrevista con el doctor Narváez y él nos va a dar algunas pautas en una manera más científica en cuanto a qué métodos usar, cuáles no deben usarse, cómo la pareja debe escoger el método y cuál de aquellos métodos puede llegar a ser abortivo. Pasemos. Nuestro interés en estos momentos es hablar sobre diferentes métodos de control de natalidad. ¿Qué consejos daría usted a una pareja que está por casarse y está pensando entonces en usar algún método de control de natalidad? Bien, en primer lugar yo le felicitaría a la pareja por su interés en conocer sobre esto de anticoncepción y porque está asumiendo con responsabilidad esto de tener una familia también.
Le hablaría de todo este gran capítulo de anticoncepción en forma resumida, mencionando cada uno de los métodos, sus ventajas y sus desventajas. Le sugeriría algún método y luego dejaría que la pareja decida qué método va a escoger. ¿Qué métodos daría usted para escoger a la pareja? Bien, a esta pareja indudablemente no le hablaría, por ejemplo, de métodos definitivos en ninguna manera. Dentro de los métodos temporales le hablaría de los anticonceptivos orales, por ejemplo. Cuando una pareja recién se casa es frecuente que la mujer tenga desarreglos menstruales en cuanto a su periodicidad, porque ya es una nueva etapa de su vida y todo lo demás. Entonces le sugeriría que al menos los primeros meses, que podrían ser 3 o 6 meses, que pruebe un anticonceptivo oral. Eso es un preparado hormonal que le impide que se produzca la ovulación. También en ese tiempo se vería la tolerancia al método. Y luego, si la señora es regular, le podría recomendar que haga ritmo. Esto de ritmo significa que en los días de la ovulación, en los días fértiles, no debe tener relaciones, o si desea tener relaciones, podría utilizar un método de barrera, como ser el preservativo o condón, o espermaticidas, que son jaleas o tabletas que se colocan a nivel de la vagina. ¿Cuándo usted aconsejaría la esterilización? Bueno, la esterilización recomendamos cuando ya la pareja tiene el número de hijos deseado. Entonces ahí recomendamos eso, ¿no? Y sugerimos, ¿no? Porque si le queda pues 10 años o 15 años todavía de vida fértil y seguir tomando anticonceptivos que no se recomienda sobre los 25 años, por ejemplo, o un dispositivo intrauterino que también tiene sus desventajas, entonces le hablamos mejor de esterilización. Entonces, si consideran que con 3 hijos está bien, pues hablamos de ese método, pero ya es un método definitivo, ¿no? O sea, ya a parejas adultas que tienen que ya han número completado. debido de hijos, Exacto, ¿verdad? ¿no? Ahora, entre los métodos conceptivos, ¿cuál es el más común? ¿O usted diría que todos estos son comunes y disponibles para la gente? Bueno, en términos generales, los anovulatorios orales y los dispositivos intrauterinos son los que más se utilizan, ¿no? Aunque hay determinados grupos poblacionales que utilizan ciertos métodos, inclusive hay determinados grupos que utilizan coitos interruptos, que no es un buen método, pero que lo utilizan, ¿no? Pero los anovulatorios orales y los dispositivos intrauterinos son los que más se utilizan, ¿no? ¿Hay alguno de estos que usted puede decir que es el más seguro para evitar un embarazo? Bueno, teóricamente se dice que los anovulatorios orales tienen un 100% de eficacia, ¿no? Si se toman adecuadamente. Esto no produce ningún trastorno a la mujer. Todos los métodos tienen sus desventajas. Por ejemplo, los anovulatorios orales tienen el problema de que pueden dar una seria complicación que es trastorno en la coagulación y formarse émbolos y dar un cuadro de una embolia pulmonar, por ejemplo, que sería una cosa muy grave. Pero también dan otras molestias secundarias como son dolor de cabeza, pigmentación en la piel, en la cara, aumento de peso, un poco de molestias a nivel de los senos, mastalgias, aunque hay también un gran número de pacientes que toleran sin ninguna molestia, ¿no es cierto? Pero siempre dan sus... ¿Qué en cuanto al costo? Porque habrá algunas familias o parejas que no pueden enfrentar costos de métodos de control de natalidad. ¿Cuál sería su consejo? Bueno, aquí hay algunas instituciones, el mismo Estado a través de sus unidades operativas tiene un sistema de atención y es gratuita. Inclusive en algunos sitios se dan anovulatorios orales o se colocan dispositivos sin costo. Hay algunas otras instituciones, por ejemplo aquí en Quito, APROFE, y algunas otras instituciones que enseñan, proveen y enseñan. Hay instituciones católicas, por ejemplo, que enseñan mucho el método de Billings, que es el método del ritmo y con algunas características para que la mujer sabe cuándo son sus días fértiles, y son sin costo, ¿no? Y claro, también hay la consulta privada y sí, los costos de las medicinas, los anovulatorios tienen su costo y todo, pero realmente si una persona desea hacer planificación familiar, no puede decir que es por asunto económico. Hay algunos sitios que pueden ir y es sumamente cómodo y prácticamente sin costo, ¿no? Creo que también tenemos otro tipo de división en cuanto a métodos de control de natalidad,
que podríamos llamarle los métodos abortivos y los métodos no abortivos. Quiero decir que estamos de acuerdo, ¿verdad?, que la vida humana comienza desde la unión del espermatozoide con la célula femenina. Entonces, hay algunos de estos métodos en los cuales va a destruir ya el óvulo fecundado. ¿Y cuáles son? Sí, esos métodos, bueno, uno sería el mismo aborto, que ya destruye no solo el óvulo que se ha unido con el espermatozoide, sino ya implantado, ya formado y todo, ¿no? Y hay un método que en algunos casos probablemente actúa así, y eso se refiere a los dispositivos intrauterinos. Uno de ellos sería el de la espiral. El espiral o té de cobre, hay algunas clases de dispositivos intrauterinos. ¿Y qué de ese método que se escucha cuando una mujer no tiene su regla, va a un médico o un farmacéutico para que le ponga una inyección? Bueno, ese tipo de práctica nosotros no recomendamos porque puede tener serias consecuencias para el niño, ¿no? Y también puede abortar la mujer. Y puede abortar y todo. No recomendamos utilizar esos métodos. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Narváez, por este tiempo. A la hora. Transmite Canal 5 Varela Televisión, el canal de comunicación de nuestra gente y para nuestra gente. Veamos ahora algunas de las consecuencias que el aborto ha traído en países donde se legalizó. En países como Polonia, el gobierno tuvo que tomar otras medidas después de haber declarado el aborto libre a consecuencia de que no había nacimientos. El número de nacimientos llegó a ser 0, o sea que estaban prácticamente frente a un genocidio total de la población. En Checoslovaquia ocurrió lo mismo, ya que de 10 mujeres, 9 usaban el aborto como métodos anticonceptivos. Y el gobierno también tuvo que recurrir a otras medidas después de haberlo declarado libre por la cantidad de nacimientos prematuros que había. En países también como Japón, después de haberse declarado legal y libre el aborto, trajo consecuencias como perforaciones en el útero, aumento de pérdidas de bebé, embarazos en los tubos y otras series de complicaciones. En Suecia y Noruega se nos dice que el número de mujeres que quedan estériles después de la práctica del aborto es el 4%. En los Estados Unidos, donde los abortos llegan, como hemos mencionado, al 1,5 millones anuales, el número de mujeres que queda estériles queda aproximadamente unas 45.000 mujeres que nunca más podrán ser madres. Y lo mismo ocurre en países donde el aborto es ilegal y donde tampoco existen métodos tan sofisticados. En Brasil, por ejemplo, el número de abortos supera los 4 millones y según este periódico podemos ver que las muertes trágicas a consecuencias de este método es el de 400.000 mujeres. En México ocurre algo similar. El número de abortos trae trágicamente 200.000 muertes anuales. Y en otros países es común ver noticias como la que encontramos de este lado de mujeres que mueren a consecuencias de hemorragias producidas por el aborto. Y yo tenía 2 niños y estaba de 5 meses y medio de embarazo cuando mi esposo me dejó. Y luego de consultar con mis papis, yo decidí abortar y yo había leído y firmado los papeles aprobando el aborto, pero estaba muy asustada porque no sabía lo que me iba a tocar, ¿no? Luego me removieron un fluido amniótico y me insertaron una solución salina y yo sentí que el bebé comenzó a patear violentamente dentro de mí. Yo no sabía que el bebé podía ser destruido dentro de mí por 1 hora y media y que se quemaba y que se sofocaba antes de morir.
Finalmente, di a luz una niña de 22 semanas, 14 pulgadas y pesaba 1,5 libras. Recuerdo que la sostuve en mis brazos, pero luego una enfermera me la quitó. La enfermera era muy agradable, sin embargo daba mayor importancia al negocio. No se preocupen, nos dijo, el bebé no está formado todavía y el útero contiene únicamente tejido sanguíneo. Mi esposa y yo habíamos decidido tener este aborto. Estábamos en una de las clínicas de aborto más nuevas de Florida. Nuestra primera concepción definitivamente no fue planificada. Ninguno de nosotros estaba preparado para ser padre. Estábamos involucrados con profesiones que se habían convertido en un estilo de vida. Era tal nuestra devoción por las profesiones que habíamos pensado tener hijos, pero algún día en el futuro, cuando tengamos casa y todo, en 3 semanas íbamos a conseguir ya el permiso legal para terminar con la vida. Mientras se acercaba la fecha, la idea de que íbamos a matar a un niño crecía más y más en nosotros. Al fin, de mala gana, fijamos la fecha, jueves a las 5 de la tarde. Estábamos influenciados por gente que al proceso lo llamaba asesinato. Otra gente decía que era meramente una simple operación que involucraba la limpieza del útero. En fin, el día jueves fue un día normal. Fuimos a trabajar, habíamos arreglado salir más temprano para atender este negocio especial. Luego de unos años vimos unas fotos desgarradoras en que aparecía allí el tejido sanguíneo del que tanto nos habían hablado. Era una masa humana de sangre en la que se alcanzaban a distinguir los brazos y los dedos perfectamente formados. Los pies también eran evidentes. Y al ver estas fotos, nos sentimos agradecidos de 3 años atrás, ese jueves a las 4:30, haber decidido que no. Y vimos a nuestra niña y estuvimos agradecidos de haber decidido que no. Colonial. Todas las mutuales sin cargo. Salón VIP, traslados, cremaciones. Departamentos privados, velatorios. Afiliados de PAMI sin cargo. Cochería La Colonial. Ruta Provincial 36, número 1267, Cruce Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Teléfonos 237-4577 y 255-2150. Transmite Canal 5 Varela Televisión, el canal de comunicación de nuestra gente y para nuestra gente. Noche de clamor intercesor por los mártires en Asia, África, Europa, América y Oriente. Viernes 21 de julio, 20 horas, en Dancerrey, Avenida San Martín, curva de Berraimundo, Florencio Varela. Colectivos que le acercan, 178, 148 y el 500. San Vicente, Río de la Plata y el 324.
Auspicia La Voz de los Mártires, Radio Sol de Justicia y Comunidad Cristiana Misionera. Noche de Clamor Intercesor. ¿Por qué no podemos usar el aborto como control de la natalidad? Bueno, yo creo que no podemos usarlo por varios motivos. Uno de ellos es porque Dios protege la vida del bebé que está por nacer. Y este es un principio que lo encontramos desde el comienzo de las leyes humanas y especialmente de las leyes que Dios dio a Israel. ¿Por qué no buscamos un caso que aparece en Éxodo capítulo 21, versículos 22 y 23? Allí vamos a encontrar ya cómo se aplicaban estas leyes. ¿Quién quisiera leerlo? Mauricio. Si dos hombres se pelean y llegan a lastimar a una mujer embarazada, haciéndola abortar, pero sin poner en peligro su vida, el culpable deberá pagar de multa lo que el marido de la mujer exija, según la decisión de los jueces. ¿23 también? 23 también. Pero si la vida de la mujer es puesta en peligro, se exigirá vida por vida. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que tenemos en este caso? ¿Qué caso se nos presenta aquí? No es un aborto deseado, sino... Claro, ok, es el caso, ¿no es cierto?, de una mujer embarazada, ahí pasa por dos personas que se están peleando y a consecuencia de eso ella llega a abortar. Y entonces notamos que dice, pero si no ha habido muerte, entonces serán penados conforme a la imposición que el marido le hiciera. Y entonces si la mujer era herida nomás, pero no pierde su bebé, entonces el marido dice, bueno, ustedes van a tener que reparar cierto daño. Pero notamos que en el versículo 23 dice, si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Y esto incluye, según la gramática hebrea, no solamente a la mujer, sino también al bebé. Y entonces, si había muerte tanto para la mujer o para el bebé, ellos tenían que responder vida por vida. En el Nuevo Testamento también tenemos un principio en cuanto Dios considera entonces al no nacido ya como una persona y como un ser. Un ejemplo, creo que estaba como en el libro de Lucas, en el capítulo 1, sí, es Lucas el capítulo 1, versículo 41. Tal vez, Javier, si quisieras leerlo, por favor. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Muy bien, aquí, ¿no es cierto?, es Elizabeth está embarazada y está esperando a su hijo, y vemos que dice que la criatura saltó en su vientre. Aquí la palabra griega es brefos, y es interesante que esta misma palabra se usa más adelante en capítulo 18, versículos 15 y 17. Miremos qué dice allí. Tal vez Noralba. Ah, ya habías leído. Sonia. 18, 15 y 17. Sí. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Muy bien, aquí en la palabra niño, en el griego se está usando la misma palabra que se usa cuando Elizabeth está embarazada y dice que la criatura saltó de su vientre. Y entonces, ¿qué se nos está diciendo? ¿No es cierto? Que los niños que vinieron a Jesús eran del mismo valor que aquel niño que estaba esperando Elizabeth. Y esto entonces nos da la importancia que Dios da entonces al niño que todavía no ha nacido. Nosotros hemos estado hablando en cuanto a aborto, métodos de control de natalidad, y entonces de ninguna manera podemos tomar el aborto como método de control de natalidad, porque estamos yendo contra principios bíblicos, contra la santidad de la vida, estamos yendo contra la persona humana. Por lo tanto,
Creo que podemos deducir y decir bíblicamente el aborto es un crimen, no debe practicarse. ¿Y cuál sería el consejo para aquella mujer que está pensando en abortar? Yo creo que es una buena oportunidad cuando la mujer puede abrirse y decirnos, bueno, estoy considerando entonces el aborto. Creo que tenemos que enfrentarle a la realidad y decirle llanamente, usted va a cometer un crimen. Usted va a matar una persona y decirle y explicarles a través de las escrituras que el acto que va a cometer es un acto criminal y presentarles alternativas. ¿Y qué le podría decir a una mujer que ya ha tenido un aborto? Bien, en primer lugar, tener en cuenta que es una persona que ya está sufriendo la culpa de haber abortado. Y esto puede surgir a veces inmediatamente, a veces puede aparecer la culpa como 5 o 6 años más tarde, pero siempre este sentido de culpabilidad va a aparecer en la mujer. Y entonces ayudarle a decir esa culpa es algo que le va a ayudar en una manera positiva a la reconciliación con Dios. No le juzguemos, ella ha hecho un pecado, ella ha cometido un crimen, pero abramos nuestro corazón, podamos entender por qué ella realmente está sufriendo. Y entonces presentarle el perdón de Dios, que Dios está dispuesto a perdonarla a ella. Amigo, estamos llegando a la conclusión de nuestra serie sobre el aborto. Y el aborto puede ser un problema mucho más serio de todos los aspectos distintos que hemos considerado. Es interesante que creo que bien podemos compararlo con las atrocidades nazis contra aquella raza judía durante la Guerra Mundial. Recordamos el juicio de Nuremberg, ¿verdad? Allí donde fueron tantos alemanes juzgados por lo que habían hecho a la raza judía. Es interesante que al finalizar este juicio, un juez americano dijo lo siguiente: se llegó a este extremo la primera vez que se condenó a un inocente. ¿Por qué él dijo estas palabras? Porque aquellos hornos crematorios que se usaron para los judíos no fueron creados en ese momento, sino ya tenían un trasfondo histórico. Primero fueron creados para aquellos enfermos, defectuosos y molestos a la sociedad. Luego, cuando estos hospitales quedaron vacíos, se llevaron a los niños minusválidos. Después que ellos fueron exterminados, se llevaron a los prisioneros, que eran de una conducta incorregibles en las cárceles y en las prisiones de Alemania. Luego a los ancianos y terminaron con los enfermos crónicos. Y esto nos habla realmente de la degeneración del concepto de la vida humana. Y el aborto realmente puede ser el comienzo de un problema mucho más serio. ¿Qué es lo que vas a hacer? La Posta, asador criollo, almuerce y cene en su casa con La Posta.
en Avenida San Martín 270. Asador criollo La Posta. Recuerdo su delicada fragancia y su cuerpo sumergiéndose en el mar como un espíritu libre. Ella me juró que había un jardín en el fondo del mar. Esa noche lo encontré. Impulse Free Spirit. Tarde o temprano, cuando jugamos sucio, los que nos rodean tienden a desaparecer. Juguemos limpio. Sigamos siendo vivos. Cuidemos nuestro medio ambiente. El mejor nivel en computación está en el Centro Cultural Sarmiento. Cursos con salida laboral. Bocusi, España, Florencio Varela. Transmite Canal 5 Varela Televisión, el canal de comunicación de nuestra gente y para nuestra gente. Noche de clamor intercesor por los mártires en Asia, África, Europa, América y Oriente. Viernes 21 de julio, 20 horas, en Dancerrey, Avenida San Martín, curva de Raimundo, Florencio Varela. Colectivos que le acercan, 178, 148 y el 500. San Vicente, Río de la Plata y el 324. Auspicia La Voz de los Mártires, Radio Sol de Justicia y Comunidad Cristiana Misionera. Noche de clamor intercesor. Hola, ¿qué tal? Vamos a compartir ahora en el bloque de Gospel Music. Estamos aquí también con Jorge, que nos está acompañando. Tenemos un recital, rock nacional cristiano. Va a estar el Pastor Díaz y la Ferrer Blues Band y algunos grupos más. ¿Quién va a estar? Bueno, van a ser una cantidad de bandas tremenda que se juntan en esta oportunidad. Las convoca un programa cristiano de rock nacional conducido por Ángel Lagos, Marcelo Bellota, y bueno, yo estoy colaborando con ellos también. Va a ser una noche de rock, heavy metal y blues. Van a estar Escape, Águilas Guerreras, Puerto Seguro, Pacto de Sangre y Estruendo. Esto es el 22 de julio de este mes a las 22 horas en Hidalgo 357, altura Rivadavia al 5000 más o menos en Capital Federal. Entonces Puerto Seguro, que presenta su cassette, Pacto de Sangre, también Escape, Águila Guerrera
Pacto de Sangre es esa banda que bueno, le hizo la música por un largo tiempo a Tommy Montenegro. Bueno, ahora están haciéndole la música a quien es hoy Viviana Murúa, que cambió de estilo rotundamente. También estará Estruendo y el Pastor Díaz y la Ferrere Blues Band. Recuerden, Hidalgo 357 en Capital Federal. Y la entrada sale 4 pesos. Pero tenemos una buena noticia para este bloque de Gospel Music. Tenemos 10 entradas para regalar. Así que todos los flacos que quieran ir pueden llamar por teléfono al canal, o si no también al 255-5385 y te vamos a regalar una entrada. 10 entradas tenemos. No a la droga, sí a Jesús es el lema. También pueden llamar al programa en vivo que estamos haciendo ahora en el número del canal. También tengo para comentarles que Puerto Seguro, que va a estar el 22, el 15 tiene la presentación de su primera producción. Es el grupo Ex La Visión, junto a Séptimo Sello, La Dieta de Word. ¿Y la entrada cuánto sale? La entrada es baratísima para esta oportunidad, es de 2 pesos. Con respecto a La Dieta de Word, podemos decir que es una banda de Mar del Plata que bueno viene a tocar acá. También tienen un demo grabado, todavía no llegan a grabar un cassette. Séptimo Sello sí acaba de sacar su primera producción y les recordamos que la dirección es en Cristianía y Crovara, en el barrio de La Tablada, y toca Puerto Seguro, como les dijimos, presenta su primera producción, pero además tenemos una buena noticia. Puerto Seguro estará aquí en el programa en vivo el día 30, así que espero que participen en el programa de Gospel Music llamando y bueno, van a ver esta banda en vivo. También el próximo domingo vamos a tener a May y Desafiados, una banda que hace un estilo tipo Los Redonditos de Ricota, todo rock and roll, blues, y bueno, tiene un gran testimonio, los flacos. Sí, esta banda fue una de las 3 que participaron en el último Rock and Blues en el estadio de Albois, y bueno, realmente lo que hicieron fue impresionante. Y ahora en el nuevo no es Rock and Blues, sino lo denominaron Maratón Rock, también van a estar ahí tocando, que es recién el 12 de agosto. Qué bueno. Así que vamos a tenerlos informados en la parte musical. Ahora vamos a ir al videoclip que tenemos hoy, que es el grupo Torre Fuerte con un tema. Un tema bastante grosso, y hay algo especial en este video que vamos a compartir porque los músicos son ex músicos de Luis Miguel. O sea que bueno, ahora se convirtieron, conocieron a Jesucristo y están haciendo música para Cristo y bueno, a buen nivel. Este video, te hago un comentario y le hago un comentario a ustedes. Este video lo grabaron en México. Ellos comentaron en un momento que quizás esperaban otras cosas de este video, pero bueno, esto es lo que salió y lo vamos a compartir. Bueno, vamos a ir entonces a la música. Torre Fuerte, recuerden que pueden estar participando, ahí tenemos los cassettes y con su llamada vamos a estar regalando hoy un cassette a través del bloque de Gospel Music en enfoque cristiano en el siglo XXI. Ex músicos de Luis Miguel, Torre Fuerte aquí en The Gospel Music. Corre a donde quieras. Ahora usted tiene la mejor opción. Una radio con la unción. Sol de Justicia 107.7. Este es el momento especial para vos. Porque The Gospel Music llega para darte lo mejor. De lunes a viernes por FM Sol de Justicia a partir de las 14:30. Y los domingos por Canal 5 Varela Televisión a las 19:30. The Gospel Music.
donde quieras y huya a ver a dónde llega. Vaya donde vaya, él escucha su pisada. Donde vaya, como telegrama espiritual, él te buscará. Todas las montañas removerá. No te escondas, tienes un asunto muy personal. No te escaparás, Jesucristo te hallará. Corre donde quieras y huye a ver a dónde llega. Vaya donde vaya, él escucha tu pisada. Donde vaya, con un telegrama espiritual, él te buscará. Todas las montañas removerá. No te escondas, tienes un asunto muy personal. No te escapas, Jesucristo te hallará. Si es para ti, es un mensaje de amor. Te quiere decir la vida eterna te doy. Si es para ti, urge que oigas tu voz. No debes morir indiferente. Donde vaya, con un telegrama espiritual, él te buscará. Todas las montañas removerá. No te escondas, tienes un asunto muy personal. No te escapas, Jesucristo te hallará. Ahora usted tiene la mejor opción. Una radio con la unción. Sol de Justicia, 107.7. Este es el momento especial para vos. Porque The Gospel Music llega para darte lo mejor. De lunes a viernes por FM Sol de Justicia a partir de las 14:30 y los domingos por Canal 5 Varela Televisión a las 19:30.
La Posta, asador criollo. Almuerce y cene en su casa con La Posta. En Avenida San Martín 270. Asador criollo, La Posta. Recuerdo su delicada fragancia y su cuerpo sumergiéndose en el mar como un espíritu libre. Ella me juró que había un jardín en el fondo del mar. Esa noche lo encontré. Impulse Free Spirit. Tarde o temprano, cuando jugamos sucio, los que nos rodean tienden a desaparecer. Juguemos limpio. Sigamos siendo vivos. Cuidemos nuestro medio ambiente. El mejor nivel en computación está en el Centro Cultural Sarmiento. Cursos con salida laboral. Bocusi, España, Florencio Varela. Transmite Canal 5 Varela Televisión, el canal de comunicación de nuestra gente y para nuestra gente. Noche de clamor intercesor por los mártires en Asia, África, Europa, América y Oriente. Viernes 21 de julio, 20 horas, en Dancerrey, Avenida San Martín, curva de Berraimundo, Florencio Varela. Colectivos que le acercan, 178, 148 y el 500. San Vicente, Río de la Plata y el 324. Auspicia La Voz de los Mártires, Radio Sol de Justicia y Comunidad Cristiana y Misionera. Noche de clamor intercesor. ¿Dónde voy? Noche de clamor intercesor era la promoción que estábamos haciendo el día 21, como dice allí en la placa y la locutora decía, el día 21 a las 20 horas, si Dios quiere, vamos a estar orando. El próximo domingo vamos a proyectar un video, no me di cuenta de haberlo conseguido con tiempo, un video cómo están torturando y matan cristianos en África. Les ponen cubiertas de auto, los rocían con nafta y les prenden fuego vivos, ni siquiera desmayados, totalmente con conocimiento, torturados. En China está pasando eso. Sabe que en China hay una joven que es invidente, o cieguita, como decimos nosotros, y ella ora a Dios y le pide: Señor, mostrarle a los cristianos de los países libres que oren por nosotros,
para que Dios nos fortalezca, para que tú nos fortalezcas, para que nosotros no neguemos tu nombre, porque los comunistas en China los oprimen, los persiguen, los torturan y los matan porque son cristianos. En China pasa eso, en Cuba pasa eso, aquí en Perú pasa eso. Vamos a tener, creo que en el mes de agosto, un programa exclusivo con la voz de los mártires, con material exclusivo que se va a proyectar justamente, usted lo va a ver, va a estar aquí Alberto Palnau, un mártir, él fue mártir en el año 1972 en Alemania, así que él va a estar contando un poco su testimonio y vamos a ver también otros videos. Pero vamos a volver al tema de hoy, control de la natalidad, es el tema que estamos tratando hoy. Y licenciada, estuvimos viendo recién algunos aspectos del control de la natalidad, algunas respuestas bíblicas daba allí el licenciado también desde Ecuador. Un panorama así suyo con respecto a este tema. Bueno, yo lo que considero, lo que a mí me parece que Dios da libertad en la administración de la cantidad de hijos, ¿no es cierto? Es lo que la familia pueda realmente tener, en el sentido que no los pueda desamparar bajo ningún aspecto, no solo la parte económica, sino también la parte afectiva, que estén con ellos, que los puedan amar y sentirse amados. Ahora, una de las formas muy común también que yo había notado acá viendo el video del control de la natalidad es lo que se habla como coito interrumpido, ¿no es cierto? Que antes de llegar a tener la eyaculación o el orgasmo con eyaculación, ¿no es cierto? El hombre retira el pene de la vagina y entonces el semen está fuera de la vagina y así no se produce entonces el embarazo. Esto es muy común, lo hace muchísima gente. ¿Y eso es bueno? No, porque esto trae una situación va creando una neurosis en ambos, porque en sí la sexualidad debe ser una sexualidad realmente satisfactoria, y así no es una sexualidad satisfactoria. Es interrumpida. Es interrumpida y tiene un similar con la masturbación. Hablaban de onan, como el onanismo. No es igual, pero bueno. Entonces tenemos que la neurosis puede crear una neurastenia, que es el núcleo de una posterior neurosis de angustia, excesos de angustia, mareos, transpiración, falta de poder dormir, insomnio, fantasía. Bueno, eso es lo, diríamos, más leve. ¿Y en qué caso? O sea, ¿qué personas pueden hacer esto de retener un poco el coito, o sea, interrumpir el coito? Por razones que puede ser, porque hay gente, por ejemplo, que no tiene problemas económicos, pero no quiere quedar embarazado. Bueno, eso es otra cosa. Por ejemplo, está el coito interrumpido, lo pueden hacer creyendo que es bueno, para evitar en sí tener el uso de anticonceptivos de cualquier índole. Les parece que es una cosa que no trae consecuencias, pero sí las trae. Las trae para la parte afectiva y psíquica, trae neurosis y todo tipo de trastornos de inseguridades, de mareos, de fobias. Bueno, es grande todas las relaciones que esto puede llegar a tomar. Pero después, en el otro caso que estaba hablando el video, que de ahí había una persona, un hombre que decía que en realidad habían planificado menos y que en realidad no sabía cómo decir que no quería tener otro hijo aún estando embarazado. Bueno, la mujer embarazada. Hay personalidades, hay gente que hace abortos porque no quiere tener hijos, pero no es porque no quiera tener hijos, sino porque no puede afrontar el rol de la paternidad o maternidad. ¿Por qué? Hay gente que no lo puede, realmente no lo puede afrontar. Por ejemplo, tiene dinero y tiene, pero no es que, sino que cuando toma la dimensión de la responsabilidad de afrontar, y son personalidades que son en su estructura de personalidad media inestable, con carencias, y un afrontamiento de la responsabilidad de ser padre desestructura la precaria, como si estuviera esa estructura dada bien, ¿no es cierto? Lo saca de sus límites. Y bueno, y es por eso a veces se hacen abortos a gente que uno dice, ¿por qué? En realidad, si tienen todo, se hizo un aborto. Porque no pueden afrontar el rol paterno y materno. Pero eso puede ser producto de proyectos que ellos tienen. Por ejemplo, veíamos recién un comentario de un joven allí que él deseaba abortar con su esposa,
porque ellos no habían planificado tener una criatura ya. Claro, no, él habló de una planificación, de algo concreto. No entró dentro de su planificación y tuvo el error de decir vamos a suprimirlo, si no entra, ¿no es cierto?, dentro de la planificación. Claro. Pero yo hablo de matrimonios que ambos realmente no quieren tener hijos, no porque no quieran a las criaturas, porque afectivamente no pueden asumir los roles de padres. ¿Por qué? Esto casi siempre es porque tienen una precaria estructura de personalidad. Es como si estuvieran bien. Es todo como si hayan logrado su identidad. Como si estuvieran bien, no tuvieran ninguna falla, todo. Pero ante la responsabilidad de afrontar, criar un hijo, empiezan a tener verdaderos angustias, graves angustias. También tenemos la profesora Laura Roura. No me acuerdo bien de apellido ahora. Pero no te voy a preguntar como profesora, en este caso en teología, te voy a preguntar, vos me comentabas antes que trabajabas en farmacia, ¿y qué acontecía allí con los clientes que entraban a la farmacia? Bueno, hay muchas formas que se utilizan para el aborto. No solamente está la partera o el médico ginecólogo, o las sales, como decía la chica que daba testimonio en el video, sino que hay distintos tipos de medicamentos que el común de la gente utiliza pensando que su fin es abortivo. Ahora, ¿qué pasa? En determinado periodo de la concepción, este medicamento que adquieren en una farmacia en venta libre puede provocar un aborto, pero el fin del medicamento no lo es. El fin del medicamento hay medicamentos que ayudan a las contracciones para el parto y hay medicamentos que su fin es fijar el embarazo. Ambos medicamentos, el fin no es abortivo, habíamos dicho, y aplicado en determinado momento de la gestación puede producir un aborto químico, digámoslo así, pero puede que no. Y puede traer riesgos. Traer riesgos graves. Porque hay pérdidas o algo en esto, ¿cómo es? Por ejemplo, en cuanto a las contracciones, a fijar embarazos, esto puede producir deformaciones en el feto y causas situaciones irreversibles para la madre también, para la que está gestando. Deformaciones como por ejemplo una manito mal, un bracito, un montón de cosas que pueden acarrear la deformación, pueden apuntar directamente al feto. Y si no, la anoxia, que si quieres explicar lo que es una anoxia. Claro, bueno, anoxia es cuando la sangre que vehiculiza el oxígeno, ¿no es cierto?, no llega el oxígeno suficiente, por ejemplo, necesitado por el organismo. Entonces, al llegar al cerebro, puede producir la necrosis de las células del sistema nervioso nervioso central y trae como consecuencia una necrosis, o sea, una falla en el sistema nervioso que después puede llegar a una epilepsia. A una epilepsia, a un retraso grave. Todo tiene consecuencias, pero lamentablemente es muy común. Desde chicas de 12 años hasta mujeres grandes, porque piensan que no están preparadas para tener un embarazo, van a comprar esos pseudoabortivos, ¿no? Está la responsabilidad del empleado, el del farmacéutico, de indicarle que no son abortivos. Lógico, es un gran negocio, ¿no? Hay que pensar que se venden cantidades por día. Por ejemplo, hay una pérdida, pero igual se conserva el embarazo, por ejemplo, y después nace el bebé con malformaciones. Y es debido a todos estos manipuleos que hay a través de pastillas, remedios y cosas, inyecciones. Sí, inyecciones, pastillas que no, el fin no son abortivos, porque no se vende ningún medicamento que su fin sea abortivo. David pregunta y dice, ¿cuáles son los métodos seguros de control de la natalidad? Bueno, bien administrados hay muchos métodos seguros, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿puede ser uno de ellos la espiral? No, yo no recomiendo la espiral porque la espiral es un abortivo. Porque justamente la espiral colocado en el cuello del útero, aparte de traer como consecuencias después para el cuello la falta de elasticidad necesaria para que sea propicio a un nacimiento con una dilatación buena del cuello de útero, ¿no es cierto? Puede llegar a tener... Queda atrofiado. Claro, lastimaduras.
A través del espiral puede llegar a pasar, ¿no es cierto?, el espermatozoide que forma el cigoto, el bebé con el óvulo, y entonces el espiral lo empieza a molestar, diríamos así, y eso se hace viene un aborto, se coloca como un si aborto. fuera un pinchazo y luego vuelve. Claro. Sí, Es Laura, un ¿qué decías? Claro, ese tipo de dispositivos, lo fundamental es que no crean un ambiente propicio para que se desarrolle y se geste. Claro, a molestar. Por el tipo ¿por qué se le dice espiral? Porque entra por un lado y vuelve a salir como entró, pero fecundado. Ahí está el problema. Existe la fecundación, se fecunda, claro, pero se aborta a los 7 días, sale la fecundación como y es un si aborto. fuera... sí. Es un aborto. Es un aborto. Es un aborto quizás no demostrable por el hecho de que, bueno, se produce solamente a los 7 días, claro, pero siguiendo la es un pregunta, aborto, sí. Claro, las pastillas, el vía oral puede ser, ¿no es cierto? Sí. Porque no todos hay intolerancia a las pastillas. Hay bastante tolerancia generalmente a las Y hay pastillas. variedad como para Y hay probar. variedad, claro, porque pueden llegar a influir un poco, depende, cuando hay organismos intolerantes, ¿no es cierto? Pueden llegar a influir en el hipotálamo y a su vez en las glándulas de secreción interna, pero en sí hay que ir al médico para esto y hay que ver qué tipo de tolerancia puede llegar a haber y ahí con el médico, ¿no es cierto?, ver qué es lo mejor. Nosotros sería bueno también dar un consejo a los padres. Su hijo o su hija inclusive está entrando ya en la edad de la pubertad. Sería bueno que usted visite justamente un médico, en el caso de la licenciada, un psicólogo, y darle una instrucción a la criatura, todo lo que va a ir aconteciendo en su cuerpo, ¿no es Claro, cierto? justamente. Y aparte, estos son nuevos valores. Nosotros hemos estado hablando para tratar de entendernos en base a otros valores. Y en estos valores la familia tiene que cambiar, porque empieza a circular el valor del amor y la tolerancia si hay un embarazo, y de la aceptación del bebé y no el aborto, y que toda la familia tiene que ayudar, por ejemplo, en este caso al adolescente, a poder sobrellevar el embarazo y también amarlo, y también asumir el rol de madre y trabajar por él. Entonces esto no es solamente a una parte de la familia, esto que estamos hablando, sino es que la familia le ponga tabúes, prejuicios, sepa comprender, y así su hijo adolescente o no tan adolescente, más grande, va a usted y le dice, bueno, mamá, papá, tengo este problema. Y usted es el padre amoroso que es necesario que sea para que la cosa no pase a mayores, porque si no, puede ir, no le decirle nada, irse a hacer un aborto y quién sabe si después aparece viva o no, o se va complicando, cae en otras manos. Bueno, el mal se complica. Entonces esto es un intento, un llamado a que la familia acepte que alguien puede quedar embarazado y tener un hijo, acepte bajar todo tipo de prejuicios y bueno, y el amor. Pero puede evitar. Bueno, lógico. Puede evitar Estamos que hablando su hijo justamente... esté soltero, deje embarazada a una chica, o que su hija soltera se embarace. Puede evitarlo justamente al tener una conversación con ellos, y no solamente diciéndole, mira, si tomas tal pastillita, si haces tal cosa, no vas a tener ningún problema, puedes mantener relaciones sexuales, no vas a quedar embarazada. No. Prevenir que ella, dentro de un marco, ella no pierda su virginidad, ni él tampoco. Quizás sea anticuado lo que estamos diciendo, pero realmente eso va a producir la felicidad de ella y la felicidad de él. No sé si querías hacer un comentario con respecto a esto. Claro, estamos hablando de quizás asumir responsabilidades, ¿no? La familia debe asumir la responsabilidad de que cuando tiene un hijo adolescente o antes de la adolescencia, tiene que empezar a enseñarle limpia y abiertamente lo que es la vida sexual, cómo debe, dónde debe y para qué.
¿Y cuándo? Pero hay algo también. ¿Cuándo? Hay Es que importante tener en cuándo. cuenta que hay valores que están equivocados. Quiere decir, no, si no tengo relaciones sexuales me vuelvo loco. Soy un tontito, Eso, una tonta. sí, claro, o me anticuado. vuelvo loca, o me pasa esto, o me agarra, bueno, casi siempre está relacionado con la locura. Y vemos que o me angustio, no me desinhibo, y entonces soy una reprimida, que es lo que se acostumbra decir, y son todas cosas equivocadas. La angustia viene como señal de alarma y luego viene la represión. No es que la represión provoque angustia, sino que la angustia por otros motivos, que no es la represión de la sexualidad, sino las fantasías relacionadas con la sexualidad, provoca angustia. Y con posterioridad viene la represión. Pero nosotros sabemos que en Cristo, nosotros somos cristianos y hemos visto que varió toda nuestra vida, incluso toda nuestra capacidad de abstinencia, a través de la oración y el pedido a Dios para que nuestra sexualidad sea una sexualidad compartida con honestidad y por el hombre o la mujer única, que es de nuestro aprecio y de nuestro amor. Y sabemos que no es necesario salir corriendo a la calle para tener una relación sexual porque nos volvemos locos o nos angustiamos, porque la ciencia dice que primero es la angustia relacionada con las fantasías sexuales y luego viene la represión. ¿No es cierto? No es que produce angustia reprimirse, no. Produce angustia una mala relación sexual hecha con personas inadecuadas o en situaciones feas. Quiero darle un número telefónico. Vamos a ir, un minuto solamente te vamos a tomar. Vamos a ir a Brian con The Gospel Music. Él va a hacer el sorteo en este día de los cassettes. Y luego vamos a retornar para hacer el cierre, la conclusión, porque ya se nos fue el tiempo. Le doy el teléfono de la licenciada Gladys López. El teléfono es 243 2390, 243 2390. Por la tarde, me marca la licenciada. Y también es el 290 5110, 290 5110. Si usted desea pedir una entrevista con ella, conversar, inclusive consultarle, el teléfono es 243 2390 por la tarde o 290 5110. Avenida Mex 255, segundo piso, Loma de Zamora, o Avenida Colón 1100 en Monte Grande. Volvemos en segundos solamente tras esta pausa con Brian Oroño de Gospel Music y el sorteo del cassette de este mes, de esta semana, y también habían 10 entradas gratis para ir al recital. Las personas que estén llamando, los jóvenes que estén llamando, tienen 10 entradas gratis para el recital. Decía esto. También había una señora que me estaba haciendo una pregunta. Ella decía si podíamos hablar sobre el exorcismo, pero no entra dentro del tema. Vamos a hablarlo sobre el exorcismo. Vamos a hablarlo porque es uno de los temas que está previsto, pero como no está dentro del tema, no vamos a hablar porque es para ampliarlo, si no es como hacer manchitas, si no sirve, si no hacemos una conclusión. Volvemos entonces tras la pausa musical, comercial. Ahora usted tiene la mejor opción. Una radio con la unción. Sol de Justicia 107.7. Este es el momento especial para vos. Porque The Gospel Music llega para darte lo mejor. De lunes a viernes por FM Sol de Justicia a partir de las 14:30 y los domingos por Canal 5 Varela Televisión a las 19:30. The Gospel Music. Seguimos aquí ahora en el bloque de Gospel Music. Tengo en mi mano, ahí estamos viendo, música. Esto es Holy Soldier, tenemos a Bright, tenemos a Igle Cure, mucha música tenemos. Tenemos bandas como White Cross, tenemos también a Petra, una banda que hace 22 años viene tocando. Todo música gospel. Tenemos también a este cantante, tenemos a Res, mucha música. También está con nosotros
Toda esta música la podés escuchar a través de Gospel Music. También vamos a tener material en videos. ¿No, Jorge? ¿Vamos a tener material? Exactamente, es así. Todo lo que podamos compartir con ustedes en cuanto a música, vamos a compartirlo. Esta música también la pueden escuchar en tu programa o en el programa de Rock Nacional Cristiano que va por FM Sol de Justicia los viernes. Estamos también con una locutora, Mirta Rodríguez, que hoy nos está visitando en el programa. Que llegué tarde. Pero la verdad que es un privilegio que puedas compartir con nosotros. Ella está haciendo toda la locución en la Radio Sol de Justicia y también en la locución de esta parte del programa. Mirta, tenías unas poesías, pero debido al tiempo, bueno, no las vamos a poder compartir. Sí, bueno, por hoy no va a poder ser el tema de las poesías, pero igualmente Brian estaba presentando algunos compactos musicales que son muy, muy buenos, por lo menos White Cross, Petra, Idol, y tiene a Tim Miner, pero es música muy buena, es música cristiana. Muchas veces quizás no la conocemos, pero es música que da gusto escuchar, y vale la pena por lo menos conocer parte de ella. Bueno, entonces hoy habíamos presentado Torre Fuerte en vivo, grabado en México. Tenemos las 10 entradas para el recital. Vamos a pasar a regalar el cassette. Ahí vamos a darle hoy el privilegio a Mirta que saque un nombre, a ver quién se hace acreedor del cassette. Todo esto es rapidito para que ustedes puedan disfrutar de la música. ¿Quién se lo ganó entonces? Va a ser Dora Medrano. Dora Medrano. De Verazategui. Verazategui. Qué bueno, así que se regaló uno de los cassettes que tenemos aquí y muy pronto también vamos a tener algunos compactos para regalar. Vamos a ir a Torre Fuerte en vivo con un buen tema, Así que espero que lo disfruten y vamos a compartir no el tema entero, sino la mitad porque debido al tiempo se nos fue la hora. Pero recuerden, toda esta música la pueden compartir a través de FM Sol de Justicia y llamándonos al 255-5385. ¿Le comentaste con quién tocaban el grupo Torre Fuerte? Sí, con Luis Miguel. Luis Miguel. ¿Está? ¿Listo? Vamos. Usted tiene la mejor opción. Una radio con la unción. Sol de Justicia 107.7. Este es el momento especial para vos. Porque The Gospel Music llega para darte lo mejor. De lunes a viernes por FM Sol de Justicia a partir de las 14:30 y los domingos por Canal 5 Varela Televisión a las 19:30. The Gospel Music. Todo el mundo con esa palma arriba, venga. Hoy es el día que hizo el Señor para que te goces de su presencia. Él parece un hombre como todos, busca una tierra que labrar. Él ha caminado entre nosotros y va sembrando su verdad. Y con su amor entra al último rincón. Él que soportó quebrantamiento nos ha entregado su pasión. Él que se interesa todo el tiempo quiere salvar tu corazón.
partido, hasta la muerte obedeció. Nos libera de este mundo de perdición, nos libera, nos ha dado su perdón, mételo en tu vida, en tu salvación. ¿Qué pasó con ese ánimo? Venga esa palma. Se ha despojado de su gloria, de rey a siervo descendió. Él nos coronó con su victoria, con agua y sangre nos limpió. Cuánto nos dio su paz, su vino, compasión. Nos libera de este mundo en perdición. Nos libera, nos ha dado su perdón. Mételo en tu vida, en tu salvación. Nos libera de este mundo en perdición. Nos libera, nos ha dado su perdón. Mételo en tu vida, en tu salvación. Rocafuerte estábamos viendo allí, Torrefuerte, perdón. Sí tengo ese problema con los nombres. Cortamos porque se nos fue el tiempo del programa y queremos hacer la conclusión. Salmo 127:3 dice: y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Y queremos orar por su hogar, por sus hijos. Queremos concluir este programa hoy orando por usted y que Dios bendiga su hogar, bendiga a sus hijos, traiga unidad en la familia y que también haya comprensión en ustedes. Yo no sé la situación que están pasando en este momento, pero sí sé que por sobre todas las situaciones Dios es mucho más grande que los problemas grandes que podemos tener. Él es mucho más grande. Hay una canción que dice: no hay montaña tan alta que Dios no la pueda pasar. Nosotros creemos en eso y si usted también cree, Dios va a hacer la obra en este día. ¿Vamos a orar? Oramos a Dios. Muchas gracias, Laura, porque termino de decir amén y nos vamos, porque ya realmente es del amén, al tiempo final. Así que en el amén nos vamos. Gracias, licenciada. Y tome la mano de su... Nosotros también vamos a tomarnos de la mano. Y tómese de la mano de su hijo, de su esposo. Si hace tiempo que no está, tómese la mano de ellos y entonces ore junto con nosotros. Y nosotros vamos a estar bendiciendo su hogar, vamos a estar bendiciendo su familia. Usted, no sé cuánto tiempo hace que no toma la mano a su esposo o a su esposa, o a sus hijos. Hágalo ahora. Vamos a orar por usted. Padre Celestial, Dios de la gloria, te damos muchas gracias por esta noche que nos has dado, Señor, que nos has permitido, Señor. Muchas gracias también por las personas que nos están viendo en este momento, Señor. Pedimos tu bendición ahora, Señor. Les dije a ellos que se tomen de la mano en sus hogares para recibir una bendición tuya, Señor. Padre, pedimos que tú estés bendiciendo, Señor, estos matrimonios, Señor. Que bendiga a sus hijos, Señor. Quizás hay novios también que se han tomado de la mano para pedir la bendición en su futuro matrimonio. Señor, te pedimos que tú allanes los caminos de ellos. Que bendigas también, Señor, a los jóvenes, Señor, a los hijos. Señor, que ellos comprendan también a sus padres y que los padres comprendan a sus hijos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, pido esta bendición especial sobre estos hogares. Señor, para que no hayan abortos en nuestro país. Señor, las autoridades, los diputados, los concejales, Señor, que son los que dictan las leyes, Señor, que ellos no opriman al país con las leyes, Señor, que dan, sino que den libertad al pueblo y que no permitan el homicidio, Señor, que no permitan también estas muertes, Señor, por la eutanasia, Señor, ni tampoco que sea esta muerte permitida en el aborto. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, pido que tú estés bendiciendo los matrimonios, que estés bendiciendo los hogares, que tú traigas paz, Señor, a nuestro país, que tú bendigas Florencio Varela y las ciudades que circundan nuestra ciudad. Padre, bendice al intendente, a los gobernadores, al presidente, Señor, y a todas las autoridades que están en este momento en eminencia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
Pido tu bendición también por el canal, Señor, por el director general, el director y los gerentes, Señor amado, y que tú bendigas también a los camarógrafos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esta bendición especial, por los méritos de Cristo. Amén y amén. Hasta el próximo domingo. Righteousness